Voy a hacer la lectura. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan conmigo, y les haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, lo siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes, y al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Bien, ya hemos escuchado este relato. Si los versículos 14 y 15 son las primeras palabras pronunciadas por Jesús, aquí en los versículos 17 al 20 será la primera acción de parte de Jesús. ¿Cuál fue esa primera acción? Llamar a sus primeros discípulos. Si nosotros vamos analizando un poquito, vamos a encontrarnos con muchos elementos. Sin embargo, quisiera enfocarme en algo característico. Hay un relato en el Antiguo Testamento, en el primer libro de los Reyes, que en comparación con este relato tiene similitudes impresionantes. Pareciera que el evangelista San Marcos comparó uno con otro y fue copiando con diferentes contextos, diferentes finalidades. Sin embargo, la misma dirección, que es la proclamación de esta buena nueva, ¿verdad? Entonces, en el relato de Marcos sigue la llamada y el seguimiento de la persona de Eliseo. Vámonos a primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 19 al 21. Ustedes en su Biblia búsquenlo, tómense su tiempo, comparen este relato de la vocación de los 4 primeros discípulos y comparen el relato del primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 19 al 21. Hagan un cuadro comparativo, busquen las semejanzas, todos estos elementos. Sigamos el siguiente esquema. Ojalá que podamos hacer esta tarea. Va a ser muy, muy padre. Tómense un tiempecito para hacer esto. Primero que vamos a ubicar en el texto es el encuentro del maestro con el discípulo. Reyes, Marcos. Segundo elemento que vamos a encontrar, la situación del discípulo, cómo se encuentra. Tercer elemento que vamos a encontrar, cómo es la llamada del maestro en el libro de los Reyes, cómo es la llamada del maestro en el Evangelio según San Marcos. Después vamos a encontrar el abandono del oficio anterior y por último el seguimiento. Entonces vamos a ubicar estos pasos, vamos a hacer un cuadro comparativo entre una y otra y ojalá que lo podamos hacer. Vamos a analizarlo nosotros, ya hemos hecho esto, está aquí en pantalla, vamos a verlo. Entonces vamos a describir cada uno de los relatos, ¿verdad? Si a lo mejor no tienen una Biblia en casa, bueno, vamos a hacerlo aquí nosotros juntos. Voy a hacer así brevemente el relato del libro de los Reyes. Dice: partió pues de allí Elías y se encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Tenía frente a él 12 yuntas y él estaba en la 12ª. Elías pasó junto a él y le echó su manto encima. Él dejó los bueyes y se levantó, siguió a Elías y le servía. Entonces en este cuadro comparativo hay similitudes. Primero, el encuentro del maestro con el discípulo. En Marcos dice: y pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón. El libro de los Reyes dice: partió pues de allí Elías y se encontró a Eliseo, hijo de Safat. El encuentro maestro-discípulo. Segundo, la situación del discípulo, cómo se encuentra. Echando la red en el mar. El libro de los Reyes estaba arando frente a él 12 yuntas y él estaba en la 12ª. La llamada del maestro. En Marcos: y díjoles Jesús:
vengan detrás de mí. En Libro de los Reyes, Elías pasó junto a él y le echó su manto encima. El abandono del oficio anterior e inmediatamente dejando las redes. En el Libro de los Reyes, él dejó los bueyes y por último el seguimiento. En Marcos dice, le siguieron. En el primer Libro de los Reyes, se levantó, siguió a Elías y le servía. Va a ser muy interesante. Los contextos son diferentes. El contexto en Marcos son el mar, los pescadores, etc. En el Libro de los Reyes es los trabajadores, el campo, la yunta, los bueyes, etc. Sin embargo, ¿qué los une a ambos relatos? Termina así, ¿verdad? El seguimiento en el Antiguo Testamento, en la literatura rabínica, etc., como en el Nuevo Testamento, tienen la característica del servicio concreto. Entonces, Cristo Jesús los llama para que estén con Él, para posteriormente prepararlos, etc., y ponerse al servicio del reino, al servicio de los hombres. Pero en Marcos se irá entendiendo de manera progresiva, como Cristo los va puliendo, por decirlo de alguna manera. Entonces, es muy interesante todo esto. La comunidad cristiana en Marcos necesitaba saber esto, porque necesitaban sentirse llamados, sentirse parte de. Y es interesante porque el Evangelio empieza con esto, sus primeras acciones de Jesús, pero es interesante porque Jesús es el que llama. No son los discípulos quienes buscan a Jesús. En tiempos de Jesús era muy común que los jovencitos buscaran a los rabinos, aquellos que manejaban perfectamente la Torá, el Antiguo Testamento, y enseñaban de una manera adecuada esa. Y bueno, entonces ahí la dinámica era: el discípulo busca al maestro, y en el relato bíblico de Marcos es el maestro el que escoge a sus discípulos, como sea y en donde sea y en donde se encuentren, ¿verdad? Y de ahí se van a seguirlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos nosotros seguir comprendiendo del texto? Ya hemos visto más o menos cuál es la similitud entre ambos textos. Vamos a seguir con esto. Dice que, bueno, se nos presenta a Simón y Andrés, y más adelante a Santiago y su hermano Juan. Hay dos parejas de hermanos, dos grupos. Los primeros, Simón y Andrés, tienen nombre griego, que pertenecería al grupo de los gentiles. Santiago y Juan tienen ese nombre semítico. Y además, otro punto importante es que dice con ellos dos, Santiago y Juan, que dejan a su padre Zebedeo en la barca. Tiene un sentido teológico. ¿Por qué? El hecho de que haya dos grupos, hay dos llamados, los gentiles y los de Jerusalén. Este último grupo deja a su padre, dándonos a entender que este grupo necesita dejar sus tradiciones patriarcales, necesita dejar las costumbres que ellos tienen arraigados en sí para poder adoptar un nuevo estilo de vida. La formación judía, todo judío tenía que observar leyes y leyes y leyes y leyes y leyes, y estaban dominados por la ley. Y era romper el esquema en ellos, sacar las tradiciones, sacar lo que ellos habían conocido hasta entonces, para asumir un nuevo estilo de vida con Jesús.
Entonces eso es bien interesante. Los 4 asumen la propuesta, la propuesta. 4 también como numeral dentro de la Biblia significa universalidad, ¿no? Entonces los llamados por Cristo Jesús no solamente son ellos representan a la humanidad, los del pueblo elegido y los que no son del pueblo elegido, los de dentro y los de fuera, todos están llamados a ser discípulos de Cristo Jesús en el oficio en el que se encuentran desempeñando lo que tengan que hacer. Todos hemos sido llamados por Cristo Jesús. Entonces, ellos al irse con Jesús intentan formar una nueva familia, una nueva comunidad. No rompe, Jesús no viene a irrumpir de manera tajante, viene a invitar para seguirlos, para formarlos, ¿vale? Entonces es muy interesante, cada uno de nosotros haremos nuestra propia reflexión. Yo me siento llamado por Cristo Jesús, cómo estoy desempeñando este servicio al cual Cristo Jesús me invita, en qué momento de mi vida yo sentí un llamado muy profundo para poder servirle de una manera muy específica, los dones, mis talentos, dónde los pongo, etc. Ojalá que podamos reflexionarlo y abrir nuestro corazón, nuestra mente a lo que Dios nos invita. Bien, hasta aquí este capítulo. Vamos al siguiente.